Permiso de todos ustedes, comienza la grabación. Les decía que el día de hoy vamos a retomar esta temática. Como ustedes se dieron cuenta, pues está muy enfático por dónde va a venir el examen. Y dentro de las funciones de los directivos y de los supervisores, pues está el acompañamiento de mis docentes, el mejorar sus prácticas educativas de los docentes, el mejorar las prácticas de los directivos, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr el fin de la educación. ¿Y cuál es el fin de la educación? Que los estudiantes aprendan. Nada más ese es el fin de la educación. ¿Vale? Bueno, dicho esto y a manera de introducción, vamos a comenzar con la bibliografía del día de hoy, que se refiere a el SAE, SAAE, que es el Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. Este documento tiene una parte legal y vamos a retomar lo que es el artículo tercero constitucional, a retomar nada más una parte en específico, que es la obligación del Estado. ¿Cuál es la obligación del Estado? Garantizar el derecho a la educación. Y este derecho a la educación debe tener un enfoque humanista, con igualdad sustantiva y priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, pues se reconoce el papel de los maestros y las maestras en el proceso educativo. Ahí nos detenemos en el proceso educativo. ¿Por qué estoy vinculando con el artículo tercero, el SAE, el Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas? Precisamente es esta parte, la parte profesional de los docentes, los procesos educativos que tienen los docentes. Entonces, el Estado pues tiene que crear esas condiciones para mejorar las prácticas educativas de sus docentes en todas las entidades a nivel federal. ¿Sí? Esto a través de quién o qué, pues a través de la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras, es decir, USICAM. ¿Sale? Ellos son los que van a crear esos lineamientos y de aquí es donde surge esta parte de operar el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas, que es el tema que vamos a ver, el SAE. El SAE, ¿sale? Bueno, la Secretaría de Educación Pública, en cada entidad, pues tenemos una, y son los que van a expedir estos lineamientos. ¿Con base en qué? Pues en esa ley que acabo de mencionar, que es la Ley General para el Sistema de la Carrera de los Maestros y Maestras. Bueno, salen estos lineamientos en los artículos 14, en el artículo 66, en el 73 de esta misma ley, que señala precisamente la asesoría técnica pedagógica y la función que deben de tener ciertos participantes. ¿Y quién entra aquí? Pues los directivos, los supervisores, precisamente. Por eso es uno de los temas que enfatizan mucho en el examen. Ustedes lo van a ver cuando estén ya en su examen el día 20 de abril, que ya se acerca la fecha, ya prácticamente es un mes y 7 días, ya lo que queda para que ustedes hagan su examen, se van a dar cuenta que va a venir mucho esta parte. ¿Por qué? Retomamos la función de los directivos, debe ser un líder pedagógico, dijimos, la función del supervisor, ¿vale? A ver, espérenme tantito. Perdón, retomamos. Entonces, tiene mucho que ver esta parte, la asesoría técnica pedagógica. Y ahorita que vayamos desmenuzando la bibliografía, se van a dar cuenta la importancia que tiene el SAE, que es la asesoría y acompañamiento a las escuelas donde surgen estos lineamientos. Y bueno, los invitamos a que vayan tomando nota de lo que vamos platicando y también pues lo vayan disfrutando. Este documento, estos lineamientos vienen en tres títulos. El título, los que ven en pantalla, el título primero son las disposiciones generales. ¿Qué se ven las disposiciones generales? Lo que es el objeto, el alcance y viene parte del glosario de lo que nosotros debemos de tener presentes algunos conceptos, son muy sencillos, unos los dominamos, otros nada más los vamos a recordar. El título segundo se refiere al SAI y su organización. Ahí nos vamos a detener un poquito porque son los objetivos
y las características que tiene este sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas. ¿Qué hacen las autoridades educativas en las entidades? ¿Quiénes integran el SAE y cómo opera el SAE? Ahí viene la organización, ¿sí? Y en los ámbitos de intervención, pues bueno, ¿quiénes prestan este servicio del SAE? Sus ámbitos de intervención, la asesoría personal del docente. Cuando nosotros conocemos estos documentos decimos, híjole, de veras, si esto funcionara, las zonas escolares estarían del uno. Ahorita vamos a ver en un apartado en específico cuántos asesores técnicos pedagógicos debe de tener una supervisión escolar, ¿sí? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que mucho de lo que está en papel, pues no lo llevamos a la práctica. Sin embargo, bueno, ese no es el tema que vamos a ver. El tema es ¿qué hace el SAE? El SAE, acuérdense, Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. No vamos a retomar todos los artículos de cada apartado, nada más vamos a retomar algunos importantes para que nosotros dimensionemos cuáles son las características del SAE y cómo funciona. Pero antes de esto, pues nosotros vamos a retomar algunas partes de su glosario. Uno es el Consejo Técnico Escolar, que es algo muy importante, porque es a partir del Consejo Técnico Escolar donde nosotros nos organizamos en las escuelas. ¿Qué tiene que ver el SAE con esto? Acuérdense que en el nivel básico está educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, hay algunas escuelas que son unitarias y donde distintas escuelas conforman el mismo consejo técnico escolar. Y ahí, como se carecen de personal, por eso lo conforman varias escuelas. Y de ahí surge el SAE, sí, el Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. Está el Consejo Técnico Escolar de Zona, y es muy importante el Consejo de Zona porque es el colegiado, el espacio donde se analiza, donde se delibera, donde se toman decisiones del servicio educativo. ¿Para qué? Para mejorar las prácticas educativas. Esto lo voy a estar enfatizando mucho, las prácticas educativas. ¿Esto qué tiene que ver? Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Dentro de las funciones del supervisor es mejorar esas prácticas educativas, hacer esa reflexión con los docentes. Y la reflexión no es desde la oficina, decíamos la semana pasada, sino yendo a las escuelas y ver y vivir lo que está pasando al interior de ellas. De igual manera, algo que nosotros debemos de tener en cuenta en el SAE es la gestión escolar. Acuérdense, los ámbitos de intervención que tienen ustedes es la administrativa, la otra es la pedagógica, la otra de participación social y la otra es de organización y gestión. El SAE entra en esta parte, en la organización escolar, en la gestión escolar, porque es la responsabilidad de las escuelas organizarse. Decíamos la semana pasada, las SEP nos van a mandar indicaciones, acuerdos, protocolos, documentos, ficheros, guías y muchas indicaciones, ¿no? Y a eso le sumamos el trabajo de las escuelas. Esa parte no la podemos quitar. ¿Qué sí se puede hacer? Precisamente esta parte, organizar. Y ahí entra la gestión escolar. Es la responsabilidad de las escuelas organizarse, decidir, desarrollar, valorar todo lo relativo al servicio que están brindando las escuelas. ¿Sale? Bueno, también queremos que tengan presentes ustedes otros conceptos como es el personal con funciones adicionales a la asesoría técnica o asesor técnico. A veces los directivos fungen con como este personaje, que es el asesor técnico. Sí, va más en ese tipo de contexto, les decía, donde varias escuelas conforman un solo consejo técnico, bueno, y alguno de los directivos funge como ese asesor técnico. También está el personal de ATP, asesor técnico pedagógico, que tiene ciertas funciones específicas, que es proporcionar apoyo, asesoría y acompañamiento. Están los jefes de enseñanza que tienen una función de supervisor, pero también de acompañante y de asesor en lo pedagógico. ¿Para qué? Para mejorar las prácticas educativas de los docentes y las prácticas de los directivos. ¿Y los supervisores?
lo mismo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a retomar, ahora sí, lo que ustedes ven en pantalla, teniendo ese preámbulo, algunos artículos. Uno es, retomamos dentro del título segundo ya, nos brincamos el primero, esta parte que es el quinto. El SAE es el conjunto, ¿qué es el SAE, mejor dicho? Es el conjunto de mecanismos para orientar y apoyar a la mejora de las prácticas educativas. Entendiendo esto de las prácticas educativas, nos referimos a los maestros, a las maestras, a los técnicos docentes y a los directivos. Es el conjunto de mecanismos para orientar y apoyar a estos personajes, que son los docentes y los directivos. ¿Para qué? Para fortalecer su capacidad de gestión que tienen en las escuelas. ¿Y qué entendemos por gestión? Lo dijimos hace un rato, es la organización. Entonces, el SAE tiene, es eso, el conjunto, a través de esta conformación de docentes o de directivos, más bien de la supervisión, ahorita lo vamos a ver, se crean estos mecanismos para mejorar esta gestión de las escuelas, fortalecer esas capacidades de gestión de las escuelas. Y tiene una intencionalidad, que es el logro de los fines educativos. ¿Y cuáles son los fines educativos? Lo hemos repetido desde que comenzamos este curso hasta la fecha: el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Para eso se crea el SAE, para mejorar esas prácticas, es decir, las metodologías de los maestros, sus estrategias de los maestros, sus estrategias de los directivos. ¿Sale? Bueno, el artículo sexto dice que el objetivo general de SAE es coadyuvar a mejorar el funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales de los docentes y directivos. ¿A través de qué? Pues de la asesoría y el acompañamiento. ¿Y cómo es la asesoría y el acompañamiento? Nuevamente, lo hemos dicho desde la semana pasada, sabiendo ya ahora sí las funciones, pues yendo a las escuelas, yendo al aula, cómo están dando clases los maestros, yendo a las escuelas, cómo está la organización de las escuelas, porque acuérdense que esta es parte de las funciones, saber la realidad educativa de las escuelas que están en una zona escolar, y a partir de ahí surge precisamente el acompañamiento, pero fíjense, el acompañamiento a los docentes y el acompañamiento también a los compañeros de nuevo ingreso, que es una parte que está a lo mejor olvidada, ¿eh? Y eso sí, tenemos compañeros de nuevo ingreso ahorita los que están contratando peor, porque los están contratando por un mes, 2 meses, 3 meses y se los llevan otra vez. Y pues ellos entran a una dinámica de tutoría. En estos lineamientos viene la parte del tutor, que en específico llevan 2 años de tutoría una vez que ingresan los nuevos docentes. Sin embargo, el SAE puede retomar esta parte y está en las funciones del supervisor canalizar estos nuevos ingresos que están para asesorarles y acompañarles, ¿sí? Para mejorar sus prácticas educativas y brindar un mejor servicio educativo. ¿Con qué? Con excelencia, con equidad, con inclusión. Para eso es el objetivo general, crear esas condiciones. En el artículo séptimo habla de los objetivos específicos. El primer objetivo es mejorar las prácticas de quién, de los docentes, de los directivos, y esto se parte de la experiencia de ellos. ¿Y cómo sabemos de esa experiencia? A través del diálogo, a través de la entrevista, a través de ir a las escuelas, se comprenden las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes y se toman decisiones de manera informada, en colectivo, con los docentes, con los directivos, para mejorar las prácticas. Entonces, uno de sus objetivos es mejorar las prácticas de docentes y directivos. Otro objetivo es apoyar a los maestros y a las maestras, a los técnicos docentes en su proceso de incorporación al servicio público. Aquí esta parte tiene que ver con los nuevos compañeros que ingresan al servicio, guiarlos para que en un determinado lapso se desarrolle esa autonomía profesional
y pueda participar en la misma dinámica de la escuela. Este apoyo también, este objetivo tiene mucho que ver con la vinculación también con las familias, el crear las condiciones de comunicación con las familias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Este diálogo debe ser netamente profesional. De igual manera, otro objetivo es el de contribuir a la transformación de la escuela con base en antes trabajábamos con el programa escolar de mejora continua. Acuérdense que dentro de la bibliografía todavía se mantienen algunos aspectos y seguramente nos van a preguntar sobre el programa escolar de mejora continua, que es todavía con los planes y programas anteriores. Y se vincula con el SAE precisamente, porque ¿qué era el programa escolar de mejora continua? Era nuestra organización de la escuela. En esos 8 ámbitos de intervención, nosotros organizábamos las acciones al interior de la escuela. Se han de acordar de esos 8 ámbitos. Y bueno, y si no se acuerdan, pues les vamos a enviar lo de consejos técnicos escolares para que ustedes nada más recuerden lo que es el programa escolar de mejora continua. O ¿qué sustituiría al programa escolar de mejora continua? Nuestro programa analítico, porque en él organizamos precisamente todas las acciones durante el ciclo escolar, ¿sí? De las distintas disciplinas a través de los campos formativos. Bueno, esta contribución de transformación de la escuela requiere del trabajo colectivo. ¿Y dónde va a ser el trabajo colectivo o colaborativo? Pues en el Consejo Técnico Escolar. ¿Sale? En el Consejo Técnico Escolar es donde tomamos las decisiones. Por eso tiene que ver mucho con el programa escolar de mejora continua, porque ahí emprendemos acciones a través de los 8 ámbitos. Y acuérdense que hacíamos metas, objetivos, acciones, evaluación y seguimiento de esos 8 ámbitos. Y bueno, también nosotros, otro objetivo es el organizar las acciones de asesorías y acompañamiento a través de la supervisión escolar. Se brinda este servicio, se organizan las acciones de asesoría. ¿Se acuerdan de la semana pasada que decíamos? De las 2 escuelas de mi zona, posiblemente focalizamos a 2, que son las que van a requerir esta asesoría y ese acompañamiento, y bueno, se emprenden algunas acciones para mejorar las prácticas profesionales. Si fuese toda la zona, pues serían las 12 escuelas, ¿sale? Bueno, ahora vamos con el título segundo y el artículo octavo, que habla de la organización ya del SAE. Ya sabemos qué es el SAE, que es el Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, y qué características tiene el SAE. La primera característica es la organización técnico-pedagógico. ¿De quién es esta organización? Si viene una pregunta en el examen del SAE, luego que se le venga a la mente, el supervisor. El supervisor es el que va a emprender las acciones del SAE, del Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. ¿De qué escuelas? Las de su zona escolar. Bueno, primer característica que tiene el SAE, se debe de organizar el trabajo técnico pedagógico de acompañamiento de las escuelas de su zona. Segunda característica es, se dirigen las acciones de asesoría y acompañamiento y tutoría. Acuérdense, tutoría, aunque no pertenece al SAE, son parte de la asesoría y acompañamiento, porque ahí están los compañeros de nuevo ingreso. Bueno, se dirigen estas acciones a las escuelas para el logro de los objetivos y metas que se establecen en el programa escolar de mejora continua, hoy en el programa analítico. Repito, seguramente vamos a retomar el programa escolar de mejora continua en su examen. Eso no lo pierdan de vista, ¿eh? ¿Qué otra característica tiene? Bueno, debemos de tener una intencionalidad y debe ser algo planeado, algo continuo, algo organizado. Dice un dicho, orden dada y no verificada, se la lleva la tostada. Bueno, este plan, estas acciones, pues debo de darle una continuidad, un seguimiento, ¿sí? Lo mismo que hacíamos nosotros en nuestra ruta de mejora, ese ciclo
que llegamos al seguimiento, a la rendición de cuentas, algo similar, ¿no? Debe de haber un sistema planificado de parte de la supervisión, donde estas acciones que se desarrollen sean para el seguimiento de las escuelas. Y no nada más eso, sino evaluar esas acciones de seguimiento, ¿sí? Y nuevamente, el seguimiento, ¿cómo es? Yendo a las escuelas. No es desde la oficina del supervisor, ¿vale? ¿Qué tiene que ver con los directivos? Pues mucho, porque son parte del SAE, los directivos también, ¿sí? Bueno, otra característica que tiene el SAE es su enfoque dialógico, es decir, el diálogo. Yo nuevamente, el diálogo no es a distancia, el diálogo es yendo, el diálogo es observando la clase de los maestros, el diálogo es observando la organización de las escuelas, el diálogo está en el Consejo Técnico de Zona con los directivos, debe de haber una discusión, pero una discusión académica. Acuérdense que el supervisor es un líder académico, el director, el subdirector son líderes académicos, y en ese proceso dialógico, pues debe haber aprendizaje entre pares, debe haber un intercambio de estrategias de las escuelas y debemos de tomar acuerdos orientados a los fines de la educación. Y otra vez, nuevamente, ¿cuáles son los fines de la educación? Pues el logro máximo del aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, otra característica es el SAE es situado y dirigido al cambio educativo. Situado, ya me viene a la mente lo que hacen los docentes, ¿no? Sus estrategias deben ser situados, es decir, acordes al contexto donde se encuentra la escuela. A eso nos vamos a referir. Una característica que tiene el SAE es que debe de ser situado y dirigido al cambio educativo, es decir, establecer retos de mejora de las condiciones que tienen las escuelas con base en su contexto, donde se encuentra la institución, las instituciones a cargo del supervisor. No es lo mismo el contexto de la zona norte del estado a Puebla Centro. Son distintas las necesidades. De igual manera, en la misma zona escolar, no es lo mismo una escuela de otra, cada una tiene su característica. Por eso, el plan del supervisor a través del SAE, pues debe ser también situado así como los docentes, igualito que los docentes deben de situar sus estrategias para que los alumnos aprendan, es decir, con base en las características, el maestro lo hace con base en las características de sus alumnos. ¿Qué haría el supervisor? Con base en las características de sus directivos y de sus docentes. Así de sencillo. Y ahí es donde estamos situando ese acompañamiento, esa asesoría y esa tutoría dirigido a los docentes y a los directivos. Por eso debe ser situado con base en las características de sus docentes y los necesitamos conocer. Hoy me encontraba en academias, les decía antes de comenzar esta parte, y precisamente retomamos un punto en específico, la realidad educativa de las escuelas. A fuerza necesitamos conocer a nuestros alumnos para poder emprender acciones en las escuelas. El supervisor a fuerza tiene que conocer a sus directivos y a sus maestros, sus características, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, precisamente para el siguiente punto. Otra característica es formativo. El SAE es formativo y esto implica el aprendizaje, el ir moldeando precisamente, si encuentro áreas de oportunidad en mis docentes, en mis directivos, irlos moldeando para mejorar sus prácticas. Esto implica de igual manera el diálogo, que ya lo mencionamos, el aprendizaje entre todos y el desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades profesionales de los docentes y de los directivos, ¿sí? Otra característica es que atiende la diversidad de situaciones y contextos. Atiende las situaciones de los contextos, nuevamente, aprendizaje situado, pero acá nos referimos a las escuelas. En esa organización, a través del SAE, a través de los directivos, bueno, situamos los contextos, propiciamos que el colectivo favorezca la disminución de las barreras de aprendizaje y la participación. La semana pasada hacía la reflexión que quien hace estas barreras pues son los mismos docentes y una de las barreras es la metodología que ocupan. Por eso la supervisión debe de estar muy atenta en cómo están enseñando los docentes,
cómo están organizando las escuelas los directivos, ¿sí? El director debe estar muy atento precisamente a atender esta diversidad de situaciones. Nuevamente, el conocer a sus docentes para que no se impongan algunas barreras para el aprendizaje y la participación, no precisamente de infraestructura, sino de metodologías y otra de organización y de gestión. Sí, la organización es muy importante en las escuelas y eso puede implicar una barrera de aprendizaje para los estudiantes. Y bueno, de igual manera esto tiene que ver con conocer a los estudiantes, identificar esas dificultades, esas conductas, ¿de quién? De los docentes y de los directivos, precisamente para mejorar sus prácticas. Lo que es el SAE nos vamos a referir netamente a la parte docente y de directivos. Una característica que tiene es que coloca al centro la asesoría y la tutoría es al centro. Antes era en el 2017 al centro los estudiantes, hoy es al centro la comunidad y en la parte del SAE al centro es la asesoría y la tutoría. ¿Para qué? Pues para alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. De esta característica la vamos a referir a cómo vamos a articular las acciones del SAE, de la supervisión escolar, del sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Necesitamos articular esas acciones de las escuelas que van a ir dirigidas a que no existan barreras para el aprendizaje y la participación, a que no exista rezago educativo. Sí, la semana pasada hablaba de la parte normativa, ¿no? Que debemos de conocer esa parte, no la podemos quitar y, por ejemplo, hablando de evaluación, ¿no? El máximo logro de los aprendizajes y del rezago educativo, nosotros, por ejemplo, en el mes de diciembre el mes ideal, todavía no es la mitad del ciclo escolar, pero es el mes ideal para identificar a los estudiantes que se están rezagando. A partir de que nosotros los identificamos, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tenemos 6 meses y parte de julio, 6 meses y cachito, para que esos alumnos que identificamos de manera oportuna logren el máximo logro de sus aprendizajes. No hay pretexto, pero esto es un trabajo en colectivo, en colaborativo, supervisor, directivos, docentes. Pero si no existe esa asesoría y ese acompañamiento a las escuelas, seguramente desde diciembre, que sería un tema esencial en los consejos de zona, de ponernos de acuerdo, de tomar acciones para que se alcancen los logros de los aprendizajes, identificando quién se está rezagando de los estudiantes y bueno, re, reorganizarnos. Aquí, como habla del programa escolar de mejora continua, reorganizamos nuestras acciones en los ámbitos de intervención para que se logren esos aprendizajes de nuestros estudiantes. Bueno, esto tiene que ver, colocar al centro la asesoría y tutoría para alcanzar el logro de los aprendizajes de los alumnos. Generar redes y comunidades de aprendizaje es otra de las características y se va a referir a fortalecer esas redes profesionales. ¿De quién? Pues entre docentes, entre directivos, hacer ese vínculo también con la misma familia de los participantes para mejorar el servicio de las escuelas que están a cargo de la supervisión de zona. Sí, de manera conjunta en los espacios del Consejo Técnico Escolar hacemos redes y comunidades de aprendizaje. Lamentablemente, esa parte de profesionalización, de hecho, uno de los ámbitos del programa escolar de mejora continua es la profesionalización docente, lo han de recordar. Y en ese ámbito no nos quedamos esperando a que la Secretaría de Educación Pública nos mande un especialista a las escuelas. Nosotros creamos una de las condiciones de las 4A, de las 4 condiciones de la educación, creamos las condiciones para el acceso a la educación y precisamente una de ellas es generar estas redes de aprender entre pares, de aprender entre nosotros de manera colaborativa, de manera innovadora, de manera creativa. ¿En dónde? Pues en el Consejo Técnico. ¿Sale? Generar acciones de asesoría y
ay, perdón, ahí hay un error de dedo, de asesoría y acompañamiento, pues es parte de las funciones del SAE, ¿sí? Generar todas las acciones de asesoría. Vamos con otras, ahora vamos, perdón, con la organización. ¿Cómo se organiza el SAE, el Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas? Vamos a retomar el artículo 10 que corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas, la organización y operación. Ya lo dijimos, a través del SAE salen estos lineamientos y a esa autoridad le corresponde su responsabilidad conformar, organizar para que opere el SAE, ¿sí? El sistema de asesoría y acompañamiento de las escuelas. Se sacan los lineamientos y no nada más se sacan, y no nada más se emanan, sino también la autoridad educativa en todas las entidades también le deben dar seguimiento y evaluar las acciones del SAE a fin de lograr el objetivo del servicio educativo. ¿Cuál es? El máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y bueno, tiene ciertas características lo que hace la autoridad. Se establece en las supervisiones, deben de contar precisamente con el personal que brinde esta asesoría. No le hagan caso a esta carita que está triste, ¿eh? Errores de dedo que cuando está uno capturando. Pero bueno, se cuenta con el personal suficiente, se debe contar con, por eso está triste, porque lamentablemente lo que les decía, no hay los apoyos técnicos pedagógicos en las zonas. Y ahorita se van a sorprender cuántos son los que debería de tener una supervisión, ¿no? También debe de contar con las condiciones materiales requeridas para desarrollar el sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Otro error de dedo, ahora sí se me fueron muchos, ¿eh? ¿Qué le corresponde a la entidad federativa, a la autoridad educativa local, a la Secretaría de Educación Pública? Bueno, articular, o más bien crear los mecanismos de articulación entre las acciones del SAE, entre la mejora educativa, entre el tiempo que se va a destinar para estas acciones, para que no se haga una carga administrativa a la supervisión y a las escuelas. Evitar precisamente las exigencias administrativas. Bueno, por eso se deben de articular las acciones, que esto de repente pues causa mucho ruido porque no es verdad. Nada más mandan y mandan. Yo creo que esto del SAE lo debería de leer nuestros niveles educativos, porque ellos son los que nos van precisamente a articular sus acciones y no llenarnos de más acciones a hacer, sino deberíamos de estar articulados nivel supervisores y directores para poder emprender estas acciones. Bueno, pero eso es otro tema. Dar seguimiento a la operación del SAE es otra de las obligaciones de la autoridad educativa local. Se presentan los lineamientos, ya lo dijimos, ¿a través de quién? De USICAM, se presenta este documento y se evalúa ese funcionamiento. Por eso en la convocatoria de USICAM, si ustedes se meten a USICAM, vemos aquí en las convocatorias, podemos participar también en esta parte de asesoría, de admisión vertical, horizontal, cambio de centro de trabajo, horas adicionales, y acá está esta. Miren, tutoría, reconocimiento asesor técnico y reconocimiento asesor técnico pedagógico. Estos dos conceptos los dijimos al inicio, ¿sí? Uno de otro, dista, quién es quién. Puede ser el asesor técnico, puede ser un director, y este asesor técnico pedagógico son personas que están en la supervisión apoyando, y la tutoría pues son personas que le van a dar seguimiento a los compañeros de nuevo ingreso.
¿sale? Bueno, precisamente en esta parte de dar seguimiento, por eso surgen estos lineamientos y una forma de evaluar ese funcionamiento a través de los tutores que están haciendo. En 2 años que le van a dar seguimiento a los nuevos ingresos, pues se evalúa esta parte. Aquí, ¿cómo evalúan también el funcionamiento del SAE? Bueno, a través de los niveles educativos, ¿sale? Bueno, llevar a cabo acciones de formación es otra de las responsabilidades de la autoridad educativa local, es decir, la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué nos viene a la mente? Llevar a cabo acciones de formación, bueno, la capacitación, la actualización de los docentes. Aquí sí, de manera directa, la autoridad educativa local no nada más manda UCICAM los procesos en los que podemos participar, sino también deben de venir esta parte de formación dirigida a los docentes, en específico al personal de supervisión y al personal de asesoría técnica pedagógica, porque ellos son los que van a conformar el SAE y ellos son los que van a dar seguimiento a esas acciones de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Entonces, para poder dar asesoría, pues necesitamos decirle a los supervisores qué queremos de ellos. Y ahí viene la capacitación hacia la supervisión, que de igual manera creo que nada más está en papel, ¿sí? Pero no, porque nos autoformamos. Pero eso le corresponde a la autoridad educativa local. ¿Qué más le corresponde? Generar los mecanismos de participación y coordinación con las instancias educativas. Ya ahorita mostré lo de UCICAM, ahí está una instancia. De igual manera, pues atender las necesidades pedagógicas de los docentes, de los directivos de las escuelas y en específico, como es la autoridad educativa local, es la de los supervisores. ¿Sí? Otra es organizar las reuniones y encuentros académicos. Bueno, esta parte, pues, lamentablemente por la dinámica de la autoridad educativa, creo que nada más nos vemos cuando es el Consejo Técnico de nivel, que ahí es donde nos enteramos y lamentablemente estas reuniones son más administrativas o de indicaciones, ¿sí? Si nos enfocáramos realmente a lo que son las funciones del SAE, esos serían los espacios de capacitación, esos serían los espacios de participación, esos serían los espacios de formación de los supervisores para que ellos, a su vez, formen a sus directores. Y así es donde se crean esas redes y comunidades de aprendizaje. Así debería de ser, ¿eh? Deberían organizar esas reuniones y encuentros académicos. Otra característica es planificar, desarrollar y dar seguimiento ¿a qué? Pues al SAE y al sistema de tutoría. ¿Sí? ¿Y quién participa en tutoría? Cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede participar en tutoría, que también pagan un extra en esos 2 años que vas a ser tutor. Y bueno, pues ahí pues el tutor pues debe planificar y desarrollar ese seguimiento a los docentes y a su vez la autoridad educativa local le tiene que crear esas condiciones a los tutores, ¿sí? Con base en las funciones que tiene precisamente un tutor. Eso es lo que van a darle seguimiento a los tutores y evitar que al SAE se genere exigencias administrativas, que esto han pasado muchos sexenios que no se ha logrado, ¿no? Sin embargo, acuérdense que esta parte de la descarga administrativa, ya lo dije la semana pasada, no vamos a poder quitar jamás las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública, toda la información que nos mandan, nuestra participación, etcétera, 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 todos los programas en los que participamos, no lo podemos quitar. ¿Qué sí podemos hacer? En el ámbito de organización y gestión de una escuela es organizar ese mundo de una escuela, organizarlo para que no se convierta en una carga administrativa, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el capítulo 3, vamos con los integrantes del SAE. ¿Quiénes son los integrantes del SAE? Eh, Aquí es donde les decía que se van a sorprender, que eso debería de haber en las supervisiones, ¿eh? El 15º, el artículo 15º dice cuál es la estructura básica del SAE. Bueno, uno se conforma a través de las supervisiones escolares, pero ¿quiénes conforman el SAE? Mira, debe haber un supervisor y lo que es educación inicial,
preescolar o primaria debe de tener, un supervisor de esos niveles educativos debe de tener al menos 2 asesores técnicos pedagógicos. Esa sería la estructura básica de una zona escolar de educación inicial, preescolar o primaria. En educación secundaria, ahí es lo sorprendente, debería de tener 3 asesores técnicos pedagógicos. En cada zona escolar debería de haber 3 asesores técnicos pedagógicos para poder conformar el sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Y de igual manera, debería de haber un asesor técnico de apoyo de actividades de dirección en las escuelas. Esto ya es para las escuelas. Técnicas, hablando de secundaria, técnicas, sí tiene su coordinador académico. Hay un documento que habla en secundarias generales, donde debería de haber el director, un subdirector administrativo y un subdirector académico. Así vendría la estructura, pero nosotros nada más conocemos al subdirector administrativo, que es ahorita los que van a participar en su promoción a subdirectores, es subdirector secretario, ¿sí? Pero fíjense, debería de haber 2 subdirectores, ¿sí? Pero no, eso pues lamentablemente pues no lo ejercemos. Y a lo que les decía, la estructura del SAE, así está, repito, el supervisor en los niveles de inicial, preescolar y primaria debe haber 2 asesores técnicos y en el nivel de secundarias debe haber 3 asesores técnicos y en las escuelas debería de haber un asesor técnico de apoyo en las actividades de educación secundaria. Aquí en específico de secundaria, ¿eh? Vamos con el 16º, que se refiere a los tutores, no son parte de la estructura. Les decía, no son parte de la estructura porque ya lo dijimos acá. Ellos participan en los procesos de UCICAM como tutor. ¿Quién puede ser un tutor? Un docente, un subdirector, un director, hasta el mismo supervisor. Sí, pueden participar en el proceso de tutoría, pero esa sería una función más de la que ya tiene, ¿sale? No es como tal no son parte de la estructura del SAE. Ahí por si viene una preguntita del tutor, no lo vayan a confundir, dice juntos pero no revueltos. Una cosa es el SAE y otra son los tutores. Los tutores, ¿en quién los vamos a enfocar? En los compañeros de nuevo ingreso. ¿Sí? Ellos van a desarrollar su tutoría de los docentes, de las maestras, de los técnicos docentes, pero de nuevo ingreso. Ellos no se van a meter con qué función, con los directivos. El SAE sí, el supervisor sí va a guiar a docentes y directivos. El tutor va a guiar solamente a docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso, ¿sale? El 17º le corresponde a los supervisores desarrollar el SAE. Ellos pues lo tienen que desarrollar, está a su cargo la zona y bueno, pues ellos son responsables de establecer comunicación con los directivos, visitar a las escuelas, organizar a sus directivos, mantener comunicación, brindar el servicio de asesoría y de acompañamiento y de tutoría. Aunque hay tutores, el supervisor sí funge también esta parte, tiene que ver con los nuevos ingresos. Ahí está la gran diferencia también. ¿Sí? ¿Qué más le corresponde al SAE cuando se conforma a través de los supervisores? Gestionar acciones de manera oportuna, es decir, identificar necesidades de manera oportuna para atender esas necesidades de manera pedagógica con los docentes y con los directores. De igual manera, le corresponde con colaboración con los ATP, con los apoyos técnicos, con los directivos, con el personal docente, con los técnicos docentes, brindar la asesoría y acompañamiento de la zona con base en que con las necesidades que se identificaron. ¿Y cómo se identifican las necesidades? Nuevamente, visitando a las escuelas, ¿sí? No desde la oficina. De igual manera, debe participar en las acciones más bien en implementar este seguimiento
No nada más se identifica la necesidad, no nada más se da una indicación, no, se orienta. Acuérdense que somos los supervisores y los directores somos líderes académicos. Y bueno, esta parte de seguimiento es importante. ¿Cómo sabemos si vamos mejorando? Pues a través de una evaluación formativa y de igual manera a través de capacitación que le damos a los directivos y a los docentes. Y damos un seguimiento precisamente en esa capacitación. No nada más yo lo estoy platicando, le tenemos que dar seguimiento a lo que estamos platicando, a los acuerdos que estamos tomando en consejo técnico. Y para eso es muy importante pues el diálogo, la comunicación, los acuerdos que se tengan en la zona escolar, se identifican esas áreas de oportunidad y bueno, a través de esas áreas de oportunidad, bueno, hay acciones de seguimiento, de asesoría, de acompañamiento, de evaluación y todo para lograr los fines de la educación, el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes y la mejora de las prácticas de los maestros, de las maestras y la mejora de las prácticas de los directivos. De igual manera, no nos mandamos solos. Se conforma el SAI y nosotros también rendimos cuentas y debemos de informar a la autoridad educativa local, es decir, a nuestro nivel educativo, informamos de las acciones que estamos emprendiendo, de nuestras escuelas que están focalizadas, de las escuelas que estamos dando seguimiento y pues nada más rendimos informe. Esto lo hacíamos, tiene que ver mucho, o más bien se vincula con el programa escolar de mejora continua, porque ustedes tienen que recordar que en ese ciclo, igual que la ruta de mejora, llegamos a este proceso de rendición de cuentas. Sí, en el consejo técnico, pues con nuestros compañeros, pero en el caso de los supervisores, pues debemos de rendir cuentas precisamente en esta parte. Es una de sus responsabilidades del supervisor. Bueno, ahora vamos con el siguiente, el 18º, bueno, el personal docente con funciones de asesoría, que no es lo mismo que un tutor. Ustedes han de ver algunas supervisiones escolares que encontramos algunos docentes. A veces son castigados, que los mandan allí a la supervisión, la mayoría de las veces. Luego pasan los años y pues ya ahí se quedan, ¿no? Pasa como algunos compañeritos ahí en la SEP, que de repente pues ahí se quedan mucho tiempo y ya, pues ya se quedan ahí, ya les buscan un rinconcito. Pero los que son realmente personal docente con funciones de asesoría técnico-pedagógico, que está escrito a la supervisión, pues tiene ciertas características. ¿Cuáles son? Pues ayudar al supervisor en la planeación, en la organización, en el desarrollo, en el seguimiento y en la evaluación de las acciones del sistema de asesoría y acompañamiento de las escuelas de la zona del supervisor. De igual manera, le puede proponer al supervisor qué escuelas o a qué escuelas se les va a brindar apoyo con base en las necesidades que identifican. Por eso también el supervisor, ahí viene esta parte que no se puede dividir en todas, no sé, en 8 escuelas que tenga, 12, imagínense una que tenga 15 escuelas, no se puede dividir en muchas personas, por eso necesita de ese personal, ¿no? En el caso de secundaria, sí, tres asesores técnicos pedagógicos y, miren, e incorporamos un docente, ya son 4, más el supervisor 5, ahora sí ya nos podemos dividir el trabajo y podemos guiar un poquito mejor. Por eso tiene mucho que ver también el personal que debería de estar en el SAE, o más bien en las supervisiones. ¿Qué le corresponde al docente con funciones de asesoría? De igual manera, le corresponde asesorar y acompañar en aspectos técnicos pedagógicos a los maestros de manera individual o perdón, colaborativa. Sí, viene esta parte de desarrollo profesional enfocado nuevamente al máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes y a la mejora de las prácticas de los docentes. Él sí se va a enfocar en los docentes netamente. Este personal docente con funciones de asesoría va a estar más enfocado a los docentes, entre pares, ¿sí? Y debe visitar, por supuesto, a las escuelas, acompañarlas, solicitar a los maestros, analizar con ellos, crear redes de comunicación, redes entre pares de formación, y de igual manera, si el supervisor rinde cuentas a lo que es a la autoridad educativa local, pues un docente con estas funciones, ¿a quién le rinde cuentas? Al supervisor, ¿sale?
Ahora nos vamos a brincar al 20º, el 19º nos los brincamos, no nos importa, es para la autoridad educativa local, pero el 20º sí nos importa porque encontramos en las zonas escolares a personal directivo con funciones adicionales. ¿Qué funciones? Las de asesoría, ¿sí? Y esta pues las encontramos más en esas zonas donde hay escuelas unitarias o que conforman varias escuelas, un mismo consejo y quizás alguien de los directivos cumple esta función adicional a su función ya de director, ¿sí? Bueno, si cumple con esta función o tiene esta función extra, su función pues debe de ser la siguiente. Uno va a acompañar de igual manera al supervisor y con él van a acordar con el personal directivo quién brindará la asesoría y el acompañamiento de la escuela. Fíjense, aquí sí ya, a diferencia del anterior, del docente con funciones de asesoría, este personal directivo con funciones de asesoría, ahí sí también entre pares, ahí sí el director, directores, ¿sale? La ayuda a elaborar, a desarrollar, a dar seguimiento y a evaluar las acciones del SAE, a colaborar con el personal directivo, a reflexionar, a analizar estas acciones, a ver los avances, a ver las dificultades, a hacer un reajuste quizás a las mismas acciones y de igual manera, si el supervisor rinde cuentas a su nivel, si el personal docente con funciones de asesoría rinde cuentas con el supervisor, el personal directivo con funciones de asesoría también informa de manera permanente al supervisor, ¿sale? Bueno, ahí está la diferencia de toda esta estructura, todos estos integrantes del SAE, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, y bueno, pues más o menos de manera general, cuáles son estas. Ahora vamos con otra parte que es los integrantes y funciones, más bien, perdón, es continuación. Ahora vamos con el personal docente con funciones de tutoría, que es el que les decíamos que estaba acá, estos compañeros que ejercen esta función. ¿Qué hacen ellos? El personal docente con funciones de tutoría, número uno, pues debe participar en los procesos de estos lineamientos que nos envía UCICAM, ¿sale? Este personal tiene ciertas responsabilidades. Una de ellas es participar en las acciones de formación y capacitación de tutores. No nada más hago mi examen, sino también necesito capacitarme para ser tutor. Otra de sus funciones del tutor es participar en las reuniones que se me convoque. ¿Quién me va a convocar? La autoridad educativa local. ¿En dónde? Pues a través de mi nivel. Si yo quiero ser tutor de secundarias, pues el que me va a mandar a llamar es mi nivel educativo de secundarias. Si soy tutor de primarias, pues va a ser el nivel de primarias. ¿Sí? Entonces, dentro de mis responsabilidades está participar en la capacitación y participar en las reuniones que me convoque mi autoridad educativa local. De igual manera, me corresponde, si soy tutor, establecer comunicación con mis tutorados. ¿Quiénes van a ser mis tutorados? Repito, son los compañeros de nuevo ingreso, ¿sí? Los compañeros, los docentes de nuevo ingreso que acaban de incorporarse al sistema educativo a través de UCICAM. Bueno, a ellos les vamos a dar seguimiento. Necesito crear ese canal de comunicación con ellos, que le corresponde organizar y desarrollar acciones de tutoría conforme en las características que tienen estos docentes, conforme en las necesidades que tienen estos maestros. Por eso los necesitan conocer bastante bien a través de un registro que vamos a tener, proporcionar información y documentación de estos registros. ¿A quién? Pues a mi autoridad educativa de mi nivel. Proporcionamos información, documentación e informes. Y de igual manera, por último, otra de las funciones que tiene el tutor es ofrecer a los docentes al menos 20 días al mes de tutoría. Así que por algunos compañeros que están
que acaban de ingresar nos dicen que son menos y que creo que cada semana les cancelan sus sesiones de tutoría. Bueno, a veces echan concha, ¿no? Los compañeros que ya hicieron examen y ya lo están cobrando, pero también no lo están ejerciendo. Bueno, vamos con el 22º, el personal con funciones de jefe de sector, jefes de enseñanza, supervisores ATP en educación física. ¿Qué les corresponde a ellos? Las entidades tienen estos personajes en los distintos niveles. Jefe de sector, pues ya desapareció en el caso de secundarias generales, pero primarias todavía lo tienen. ATP sí existen, jefes de enseñanza sí existen, en secundarias, en primarias inicial no hay. Y bueno, todo este personal puede participar en el SAE, ¿sí? ¿Quién me va a convocar? Pues el supervisor, ¿no? Que es el que va a conformar el SAE. Entonces, si tenemos o contamos con estos personajes, un jefe de enseñanza, por ejemplo, podemos invitarlo a que sea parte del SAE. ¿Y qué van a hacer estas personas? Lo mismo, coadyuvar a mejorar a mejorar las prácticas educativas de los docentes y las prácticas de los directivos. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de las propuestas que se generen en el Consejo Técnico Escolar, a través del SAE. Bueno, todos ya tenemos a directivos, supervisor, y ahora se unen estos personajes, desde el jefe de sector, jefes de enseñanza, supervisores, ATP, en educación física, conforman el SAE. El 23º, la mejora de las prácticas educativas, pues está por demás nada más enfatizar que les corresponde ahora a quién, a los directivos. Ya pasan, fíjense cómo venimos de más a menos, ya pasan por este diálogo en los consejos con los supervisores, con los personajes que acabo de mencionar, con los asesores técnicos pedagógicos, y ahora le corresponden a los directivos, a los maestros, participar y comprometerse en la mejorar esas prácticas educativas. Los directivos, pues deben de participar porque son parte del SAE. ¿Y cómo participan? Identificando necesidades pedagógicas de sus docentes. ¿Sí? Necesidades pedagógicas de sus docentes. Los docentes, necesidades educativas de sus alumnos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, los directivos van a identificar esas necesidades pedagógicas que tengan los docentes y bueno, ellos pues deben de asegurar el servicio del SAE, que es mejorar las prácticas. Debemos de colaborar, el personal docente debe de colaborar también con el SAE, una vez que se identifican esas necesidades técnicas, debe de tener esa apertura, por eso debe de crear compromisos con el personal docente que debe de mejorar esas prácticas educativas, porque hay una necesidad, pero el SAE pues es el que va a ayudar a ese desarrollo profesional de los docentes. El 24º, que corresponde al supervisor al inicio, durante y al finalizar el ciclo escolar, ¿qué tiene que hacer? Ya se conformó el SAE y ahora el supervisor, vienen las acciones, ¿no? Al inicio del ciclo escolar, bueno, la autoridad educativa pues nos va a mandar los lineamientos. Y a través de esos lineamientos se va a conformar también en los niveles este sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas. ¿Y para qué? Para fortalecer a los supervisores a través de qué? De las capacitaciones que ya mencionamos hace un momento. ¿Sí? Se capacita a los supervisores. Eso es en el antes, al inicio del ciclo, de un ciclo escolar. Se debe de orientar a los supervisores para el desarrollo de actividades del SAE. Se establecen acuerdos con los supervisores, con los SAES de las distintas zonas escolares, se determina qué escuelas se van a acompañar. No sé si ustedes se acuerdan que hubo hace unos ayeres algunas escuelas que decíamos que estaban focalizadas. Bueno, viene en esta parte. Sí, antes nuestro nivel educativo, hablando de secundarias generales, nos decían que tal escuela estaba focalizada, que se basaban en exámenes estándares como Planea, como PISA, y de ahí sacaban ellos sus necesidades.
pero pues yo creo que estaba mal enfocada porque las verdaderas necesidades, ya lo dijimos hace un momento, esas no se identifican desde el nivel, no se identifican desde la oficina del supervisor, se identifica yendo a las escuelas para ver las verdaderas necesidades de quién, de los maestros, de sus metodologías, de sus estrategias. Bueno, pero es algo similar lo que estoy tratando de explicar. Se determina qué escuelas son las que van a requerir acompañamiento. Ese es al inicio del ciclo escolar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aseguramos esa vinculación de esas escuelas que se identifican que tienen necesidades con las acciones del SAE, con una estrategia de nuestro nivel, ¿vale? Eso es al inicio del ciclo. Y ahora, pues, ¿qué le corresponde a los supervisores? Ya una vez que se tiene esta información, pues le corresponde capacitar a sus directivos. Esto es en el inicio. Ahora, los supervisores también seleccionan al personal directivo que va a tener la, la función extra. ¿Se acuerdan que hace un momento mencioné que puede haber un director asesor? Bueno, aquí es donde se determina en este inicio si algún director va a tener también funciones adicionales como es la asesoría técnica para sus compañeros, para sus pares. Y bueno, se propone precisamente con nuestro nivel cuáles van a ser las metas, los objetivos y las acciones que se van a llevar a cabo en la zona, ¿sí? Y el supervisor pues informará cuál va a ser la forma de organización para el inicio del ciclo escolar, de las acciones del sistema de asesoría y acompañamiento de la escuela. Ahora sí, una vez que se identifica todo esto, pues se diseña la estrategia. ¿Dónde se diseña la estrategia? Que es al inicio del ciclo escolar, en el Consejo Técnico de Zona, que lamentablemente, pues nos baja la información, digo lamentablemente, porque ya conocemos cuál es la dinámica. Iniciamos un ciclo escolar, todo el mundo está cómodo, mandan a llamar a los supervisores y en un día le dan lo que vamos a hacer las escuelas en una semana. Y el supervisor le da en un día a los directores lo que va a hacer para toda la semana. Y el director anda corriendo porque no entendió, porque la información no fluyó y fue bajando a cuentagotas, o es muy excesiva la información que no le damos este enfoque, porque el Consejo Técnico Escolar, vean desde dónde viene, necesita precisamente desde el inicio la capacitación a los supervisores para que puedan comprender cuáles son las finalidades que va a tener cada escuela para lograr esos objetivos y esas metas que se determinaron con la autoridad educativa local. Lamentablemente, pues en esos consejos de niveles son más informativas o más administrativas que nada más nos saturan de información y pues nada más dicen hágase, ¿verdad? Y pues cuando ya baja con los docentes, pues por eso luego de repente pues hay un poquito de desorganización a las escuelas. Cuando supongamos que las cosas están bien en los consejos técnicos de zona, pues ahora viene la toma de acuerdos con los directores para dar ese acompañamiento a las escuelas que se va a requerir. Se elabora el plan de trabajo y se proporciona la información al equipo técnico estatal sobre quién va a recibir asesoría, acompañamiento y tutoría, de acuerdo a lo que se identificó. Y nuevamente, se identifica yendo a las escuelas, no se identifica con un examen estándar, no se identifica con una indicación, se identifica conociendo realmente a las escuelas que están en las distintas zonas escolares. Ahora, en el durante, ¿qué se tiene que hacer? Pues ya se hizo el plan, pues hay que echarlo a andar y se tiene que fortalecer esas acciones y esas acciones que ¿cómo van a ser? Pues de formación y de capacitación. Y ahora sí ya viene. ¿Hacia quién? Pues hacia los docentes, ¿sí? Capacitación y formación hacia los docentes. ¿Con base en qué? Pues en las necesidades que se identificaron. Esas acciones van a ir enfocadas a esas necesidades. ¿A través de qué? A través del diálogo. Y cuando llega el diálogo es yendo nuevamente a las escuelas, ¿no? Ahí entra todos los personajes, el supervisor, sus asesores técnicos pedagógicos y el director que nombramos, que también va a tener esta función de asesoría para los demás directivos y docentes. ¿Qué más vamos a hacer en el durante? Pues atendemos las necesidades
priorizadas las escuelas que necesitan atención, se impulsa el desarrollo de esas comunidades de aprendizaje, de redes de aprendizaje entre todos. Los supervisores pues llevan a cabo esas acciones de asesoría y acompañamiento, no un día, sino de manera permanente según las necesidades que se tengan y ahí donde están, acá, y se lleva a cabo, vamos haciendo, esto hasta suena como protocolo, vamos haciendo un registro de esas acciones. Pero ese registro, ¿para qué es? Pues para irnos evaluando, vamos a ir evaluando las acciones que vamos haciendo. Y obvio que tenemos que colaborar con el equipo técnico pedagógico. Al finalizar el ciclo escolar que se hace, pues bueno, viene la rendición de cuentas, viene el sopesar nuestras acciones que hicimos, el valorar las acciones realizadas, el establecer nuevos retos, porque eso nos va a servir como base para el siguiente ciclo escolar, el comunicarnos nuevamente con nuestra autoridad educativa local, en nuestros consejos técnicos de zona, con los consejos técnicos de nivel, pues bueno, ahí es donde vamos a hacer esa valoración. Todos los que contemplan el SAE van a tomar decisiones para mejorar las prácticas de los docentes, las prácticas de los directivos y bueno, también en esa rendición de cuentas se hace un reporte, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el 25º, sexto, séptimo y octavo. Ya son los ámbitos de intervención. En el 25º, pues, ¿quiénes intervienen? Más bien, ¿con quiénes se interviene? Con la práctica de los docentes, con la práctica de los directivos y el tutor con la práctica de los maestros y con los técnicos docentes. Ya lo dijimos, ¿eh? Nada más ahorita reafirmamos. A eso se refiere el 15º. El 16º se va a referir precisamente a la práctica, a la parte de intervención con la práctica del docente. Ahí vamos a enfocar nuestras acciones a las necesidades técnicas pedagógicas que tenga el personal docente. Una vez que se identifica, nuevamente fortalecemos esa formación del docente para que pueda mejorar el proceso de enseñanza a sus estudiantes y el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Y aquí, pues bueno, de aquí surge algo que no pasa de moda ni ahorita con el nuevo plan y programas de estudio. Se enfatiza mucho necesidades básicas que se tienen que fortalecer, la lectura, la escritura y las matemáticas. Y esto no pasa de moda. Cuando fue la ruta de mejora, eran las prioridades educativas, se han de acordar, que eran 4 y una de ellas era mejorar la lectura, escritura y las matemáticas. Con el programa escolar de mejora continua, uno de sus ámbitos se retomaba la lectura, la escritura y las matemáticas. Y en el programa analítico, en el nuevo plan de estudios, en el programa analítico, además de todas las problemáticas que identificamos en la lectura de la realidad de nuestras escuelas, o de las fortalezas que tienen las escuelas, de igual manera, antes de emprender nuestra metodología a través del trabajo por proyectos, no se nos debe olvidar que una de las prioridades educativas es el fortalecer la lectura, la escritura y las matemáticas. Entonces, en este sentido, el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes también van a ir dirigido a esta parte, sin olvidar otras como tronco común, como es el cuidado de la salud, como es el cuidado de las emociones, como es la promoción de la cultura de paz, como es el cuidado del medio ambiente. Por eso algunas acciones y algunos programas que nos han enviado la Secretaría de Educación Pública, que no nos caiga de sorpresa, por ejemplo, el cuidado, el pacto con la Madre Tierra, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, bueno, está relacionado mucho a esta parte del fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes. De igual manera, tiene que ver con la comprensión y el manejo de los enfoques de las distintas antes asignaturas o disciplinas, de la comprensión de nuestros planes y programas, de la atención a la diversidad que existe en las escuelas, del desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes,
pero también del desarrollo de las habilidades de nuestros docentes, del impulso de las acciones de fomento a la no exclusión en las escuelas, a la no creación de barreras para el aprendizaje y la participación, y que no exista rezago educativo o algo que ponga en riesgo o genere el abandono escolar. Y otra vez las 4 A's, las 4 condiciones para el ejercicio de el sistema educativo. Bueno, el 27º tiene que ver con los ámbitos de intervención. Nada más es el cumplimiento de estos lineamientos. No los vamos a interpretar, los vamos a cumplir. Y el 28º en la intervención que tiene lo relativo con la tutoría. Y otra vez retomamos esta parte de la tutoría. Le corresponde al que haya hecho examen para ser tutor. ¿Y con quién va a tener su intervención? Pues con los docentes de nuevo ingreso. Bueno, hasta ahí vamos a terminar. No es cierto, sí, todavía falta el título 4, acompañamiento a las escuelas. Bueno, nada más retomamos, tiene lo mismo, nada más reafirmamos esta parte. El acompañamiento, pues, es en colaborativo, debe haber un plan, debemos de sistematizar nuestras acciones. ¿Quién? La supervisión, que es el que encabeza el SAE, el sistema de asesoría y acompañamiento de las escuelas, durante todo el ciclo escolar. Y bueno, tiene que ver con identificar necesidades. Aparte de todas las que mencionamos, hay otras, como el ausentismo de los estudiantes, como el que no logren los aprendizajes, como el que haya irregularidades en el servicio que están ofreciendo las escuelas, con el incumplimiento de lo que nos manda la Secretaría de Educación Pública y hasta los entornos seguros escolares. Porque pues a través de se organiza las acciones del SAE. Ahora sí, dicho esto, vamos a la parte práctica. Hoy sí creo que estuvo más tranquilo. Hasta ahí el SAE, todo ¿qué tiene que ver el SAE, el Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas? Recuerden la función que ahorita en la que van a participar, pues tiene mucho que ver porque viene en el ámbito de gestión y organización. Los ámbitos de intervención del directivo y del supervisor es administrativa, pedagógica, participación social y de gestión y organización. De esto va a haber muchas preguntas, van a ver en su examen, y nada más denle este enfoque. Sepan separar las cosas. No es lo mismo un supervisor, no es lo mismo un apoyo técnico pedagógico, no es lo mismo un apoyo técnico, no es lo mismo un director asesor, no es lo mismo un tutor. Entonces, dependiendo del sapo la pedrada, ¿cuál va a ser la intervención? Tutor con compañeros de nuevo ingreso. Él no tiene nada que ver con los directivos, pero sí va a proponer acciones, se puede vincular con el SAE, aunque no son parte del SAE, se pueden vincular, pero él le va a dar seguimiento a compañeros de nuevo ingreso. Director asesor sí puede estar entre pares con directivos. Supervisor tiene a su cargo asesor técnico pedagógico, ya vimos cuántos tiene dependiendo del nivel educativo. Y bueno, nada más sepan separar las cosas y ahí van a tener la respuesta. Y ahora vamos con preguntas de